Hola a todos, muy buenas noches. Gracias, Dieguito Seyman, por la entrega cada jueves. Vamos a comenzar este programa, un programa con muchísimos invitados, con muchísima información y con opinión caliente, con opinión fuerte de lo que está pasando en la Argentina. Porque como siempre, ya me canso de decirlo todos los jueves, pero pasa de todo y esto es verdad. Por ejemplo, solamente hoy se terminaron de cargar, hubo mucha confusión con estos números, pero se terminaron de cargar los 3.200, casi 3.500 nuevos muertos que había detectado la provincia hace algunos días y Argentina superó los 20.000 muertos por coronavirus. Esta es una de las noticias de hoy y también, por supuesto, lo último que tiene que ver con la economía, anuncios del ministro de Economía Martín Guzmán, del ministro de Agricultura Luis Basterra, anuncios que tienen que ver con la obsesión del gobierno en este momento, que es conseguir dólares, y en un rato sobre eso va a hablar el editorial de esta noche. Hay varios editoriales el día de hoy, pero el principal tiene que ver con esto. Y lo que dice el editorial es que la desconfianza es Cristina. Con Cristina no hay ni habrá dólares nunca en la Argentina. En un rato te vamos a contar todo eso con invitados importantes, invitados de los que no se callan nada, ¿eh? Está con nosotros Álvaro de la Madrid. Álvaro, gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias. Un hombre que ha denunciado desde siempre a la corrupción, el autoritarismo kirchnerista y también los vínculos con Venezuela. Atención, porque eso va a ser un tema importante el día de hoy, porque esta semana hubo un escándalo internacional con respecto a la postura de Argentina con Venezuela. Luis Gasulla, Luis, gracias por venir. Acaba de publicar un libro de investigación fundamental, que ahora vamos a mostrar y recomendar como siempre. Y Luis Juez, desde su casa, vamos a estar conversando de todos los temas que te importan. La pandemia, la economía y la inseguridad. Según todas las encuestas, son los temas que más te preocupan y eso trataremos esta noche. Pero además mucha información. Santi, buenas noches. Hablabas de Venezuela, Diego. El embajador argentino en la OEA minimizó la violación de los derechos humanos en Venezuela. Esto generó un revuelo infernal, sobre todo donde en el gobierno, porque la Cancillería salió a cruzar al funcionario y después de eso hubo llamados en el cual intervino el propio presidente Alberto Fernández. Mucho revuelo por la cuestión Venezuela. ¿Qué piensa de verdad el gobierno con el tema Venezuela? En un ratito los detalles, Diego. Muy bien, y te decíamos que el título de editorial es "Con Cristina no hay ni habrá dólares". Me refiero al país, por supuesto, porque los dólares, la familia Kirchner los quieren, pero para ellos. Lucía, contanos. Diego, buenas noches. Te vamos a contar qué pasó con las declaraciones juradas de bienes que se presentaron hoy los funcionarios diputados, entre ellos Máximo Kirchner. 3 millones de dólares ahorrados, mientras que el presidente Alberto Fernández recomienda no ahorrar más que en pesos argentinos. Te vamos a contar de cuánto es su patrimonio, cuánto creció en un año y cuánto declaró la expresidenta Cristina Kirchner. Diego, un patrimonio muy bajo comparado a lo que había dejado en 2015 cuando se fue de la Casa Rosada. Muy bien, en un rato te vas a enterar y quiero que prestes atención a este número, en cuánto aumentó el patrimonio de Máximo Kirchner. Está Álvaro de la Madrid, que los ha investigado, está Luis Gasulla, que los ha investigado desde lo periodístico, está Luis Juez, que ha sido uno de los primeros en denunciar la corrupción en la Argentina. ¿Se acuerdan allá con el intento con Ricardo Jaime para vincular el juego en Córdoba y mucho más? Vamos a estar conversando de todo esto, pero claro, hoy el gobierno hizo anuncios urgentes, anuncios económicos. Estuvo a cargo el ministro de Economía Martín Guzmán. Y básicamente lo que quiere el gobierno son dólares. Lo venimos diciendo en los últimos días en este programa. El cepo está puesto para que los dólares no se vayan. Varias cosas, o dos cosas por lo menos. Lo primero es que los dólares se van igual, menos, pero se van igual. Y lo segundo es que el verdadero problema no es que los dólares se vayan, sino que la Argentina no genera dólares genuinos, los dólares no entran. Nadie entra a una habitación de la cual no puede salir. O como dijo el propio presidente Alberto Fernández, el cepo es una piedra en una puerta giratoria. No entra nadie ni sale nadie. Se estanca absolutamente la actividad económica y eso es lo que está pasando en la Argentina. Pero vayamos un poco más allá. ¿Por qué en la Argentina creemos que en estas condiciones no hay ni habrá dólares? Porque la desconfianza es Cristina. En estos últimos días de descalabro con el dólar, escuchamos a muchos economistas explicarnos algo de sentido común. Argentina lo que sufre, nos dicen, es una crisis total de confianza. Lo escuchamos miles de veces y es lógico. El problema empieza cuando esos mismos economistas quieren aplicar la lógica o el sentido común a un gobierno manejado por Cristina. Y no funciona así, no se puede. Muchos recomiendan con la mejor de las voluntades que podría haber un cambio de gabinete, inyectar un poco de aire fresco, cambiar algunos nombres, fijar algunos conceptos básicos. Eso sería claramente el comienzo de una solución en un escenario de normalidad. Lo dijimos la semana pasada, no tenemos ni una pista de cómo es la política económica de la Argentina. Pero además, acá está Cristina. Y ese es justamente el principal factor de desconfianza.
La usina generadora de desconfianza es Cristina. Es ella y todo lo que ella representa y todo lo que su presencia provoca a nivel político, social, económico e institucional. La desconfianza es ella, da igual quién esté en el Ministerio de Economía. Es ella, porque ella es Vicentín, porque ella es la liberación masiva de presos, porque ella es Moyano y sus aprietes, porque ella es la que presiona a la Corte y quiere cooptar a la justicia, y porque ella es la que tiene amordazado al Congreso. ¿Pero es solo Cristina? Por supuesto que no. Alberto Fernández es el ejecutor de todos los caprichos y deseos de su jefa política. Y hacer eso es perder. Me decía hoy Fernández Díaz, que charlábamos a la mañana, Cristina es un emblema mundial de la mentira y del populismo autoritario. Y el ejemplo más claro es esto que te contábamos recién de lo que pasó con Venezuela. Ahora Santi tiene detalles, pero quiero ir a lo grande, a lo importante. Porque es fundamental para entender lo que está pasando. Porque esto también genera desconfianza. Esto que te voy a contar también genera que nadie quiera traer dólares a la Argentina. El embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, defendió a Maduro y prácticamente negó o relativizó las 2000 muertes y torturas que denunció Michelle Bachelet. Voy de nuevo. Michelle Bachelet, que es una dirigente política del progresismo latinoamericano y además intachable en la región, denunció que solo este año el gobierno venezolano asesinó a 2000 personas, varias de esas personas con torturas incluidas. Y el embajador argentino casi que lo defendió, no le pareció importante, le pareció que era estigmatizante, le pareció que podía relativizarse, un negacionista de libro. Una vergüenza y una tragedia para nuestro país. Pero ese es el mismo discurso de Cristina y de los suyos. Ese discurso, por ejemplo, es el que dejó pasar el canciller fantasma Felipe Solá. ¿Qué hizo Alberto Fernández con respecto a esto? Ahora Santi tiene detalles, pero en el concepto, ¿qué hizo Alberto Fernández? Lo de siempre. Habló con algunos periodistas y les dijo, les juro que estoy re enojado con lo que pasó, pero después no hace nada. Se enoja off the record. Se enoja con las cámaras y con los micrófonos apagados. Como decía otro compañero de él, Daniel Scioli, son los machos de los de récord. El problema es que después no solamente no hace nada para revertir la situación, sino que muchas veces sale a bancar y a veces hasta hacerse cargo de las posiciones más radicales y salvajes del cristianismo más duro, como fue en el caso de Vicentín. Alberto Fernández no es un moderado engañado, es el instrumento de ejecución de Cristina. Y mientras eso no cambie, y esta es nuestra hipótesis del programa del día de hoy, la desconfianza estará instalada indeleble en la economía argentina. Santi, contame lo de Venezuela y ya quiero escuchar a nuestros invitados. Mirá, dale. Raimundi lo que dijo el delegado ante la OEA es que Venezuela recibe un fuerte asedio intervencionista y en esa frase justificó todas las violaciones o parte de las violaciones que hay a los derechos humanos en Venezuela. Si querés lo escuchamos, Diego, y después te cuento el revuelo que armó A ver, dale. puertas para dentro del gobierno. Problemas con los derechos humanos muy serios. Entonces, lo que digo es, cuando uno pone el foco en un tipo de situaciones o en un determinado país y no en otros, es ahí donde yo creo que se puede correr el riesgo de hacer una lectura o una interpretación sesgada desde el punto de vista político de lo que son las violaciones a los derechos humanos. Deberíamos hacer desde nuestra perspectiva es eliminar las condiciones del contexto. Primero se crean condiciones para que exista una situación de emergencia, después se acusa únicamente al gobierno como si fuera el único responsable de esa situación de emergencia, y acto seguido le pide que respete estándares en todos los niveles como si esa situación de emergencia no existiera. Perdón que insista, pero es importante. 2000 muertos denunció Bachelet, muchos con tortura. Santi. Bueno, Raimundi después de esto recibió un llamado desde la Casa Rosada y le dijeron, el presidente está muy enojado, que era un poco lo que vos contabas, Diego. Le dijeron, hay que salir a desbaratar esto. ¿Por qué? Porque en el propio gobierno todavía hay gente que no sabe si hablar bien o mal de Venezuela. ¿Por qué te digo esto, Diego? Porque hay protagonistas de la actualidad cerca de Alberto Fernández, incluso el propio Alberto Fernández, que se contradicen, que no quieren decir claramente Venezuela es una dictadura. Nadie se ¿Viola los anima, derechos? ningún funcionario de este gobierno se anima a decir si es una dictadura o no. 2000 personas. Bueno, Raimundi finalmente, después de hablar con Eduardo Valdés, el diputado muy cercano a Cristina y muy cercano también a Alberto Fernández, le dijeron, tenés que desdecirte de esto. ¿Sabes qué dijo Raimundi? ¿Qué? Crucé mensajes con el presidente y me dijo que estaba todo bien. ¿Por qué? Porque esto es una operación de un sector de los medios
que quiso poner en tela de juicio Era lo que eso. yo realmente pensaba sobre Venezuela, que tampoco está muy claro. Si vos ves el video está clarísimo. Sí, le Claramente. parece poco. Pero bueno, esto lo que desnuda realmente, y lo hemos hablado en otra oportunidad, Diego, es que un sector del gobierno cree que en Venezuela prácticamente está todo bien, que no se violan los derechos humanos, y hay un sector muy fuerte que también critica y que está más cerca de la oposición que del gobierno. Claro, el tema es que el sector del gobierno que, vamos a poner en estos términos, tiene una mirada benévola con Venezuela, es el sector que toma las decisiones, porque es el sector más vinculado a Cristina. Más vinculado con Cristina, también podemos hablar de personajes tal vez menores, pero que forman parte de la alianza de gobierno, el caso de las organizaciones de derechos humanos, el caso de Pino Solanas, el caso de Victoria Donda. Protagonistas que han defendido el régimen venezolano y hay decenas de declaraciones públicas, Diego. Increíble. Quiero escuchar a Luis Juez sobre esto y por supuesto a Luis Gasulla y Álvaro de la Madrid. Luis, bueno, hace mucho que vos participás activamente y como me gusta decir, no te callás nada, no te guardás nada. ¿Qué te pasa con todo esto? Hablemos un ratito de Venezuela y si considerás que este tipo de declaraciones tienen consecuencias económicas también en la Argentina, como planteaba recién en el editorial. Yo tuve la desgracia de conocer a cientos de venezolanos que huían para salvar su vida en Ecuador. Médico, ingeniero, la mayoría profesionales. Claro, usted fue embajador. La opción ya no era cuidar la propiedad porque tenían casas muy lindas en lugares muy bonitos de Venezuela. Te contaban ellos que era porque claramente su vida corría riesgo. He visto en Quito, Ecuador, debe haber miles de venezolanos, de hecho que se convirtió en un problema de discusión. La verdad que muchas veces los tipos hacen ideologismo sin conocer lo que pasa en Venezuela, sin preguntarle a los venezolanos lo que pasa en Venezuela. Pero también hay que decirlo, Diego, yo me quiero quedar con el concepto tuyo. A Raimundi no lo puso Fernández, ahí lo puso Cristina. En los lugares donde la disputa es ideológica, los embajadores, los funcionarios, los responsables, los pone Cristina, no los pone Fernández. Y Fernández tiene este juego de doble vara, ¿viste? A los periodistas le dice una cosa. Él le da vergüenza esto, porque él sabe, ha tenido definiciones de Venezuela extremadamente contundentes cuando estaba en contra de Cristina. Entonces tiene este juego, él libre a que los funcionarios digan cualquier cosa, entonces él después lo arregla con un Twitter o lo arregla con una llamada telefónica. Lo cierto es que cuando habla el embajador, habla el país. Y cuando se expresa Raimundi, lo que toman los organismos internacionales es la expresión del embajador que Argentina sentó en ese lugar. Para la comunidad internacional, lo que nosotros pensamos de Venezuela lo expresó el embajador Raimundi. Que Raimundi cree eso, yo lo conozco a Carlos, sé que piensa eso de Venezuela, que cree que Venezuela ha sido puesta en un lugar por los demonios internacionales que le han generado las condiciones y que después la juzgan por las condiciones que le han puesto. Esa es una definición muy fácil que tienen los tipos para justificar lo injustificable. Pero lo grave no es importante lo que diga Raimundi, lo grave es la actitud del presidente. El presidente deja que la cosa corra. Cuando el tema se pudre, intenta arreglarlo como un adolescente, con un Twitter, con un mensajito, con algún chiste, con algún periodista. Porque también con eso termina poniendo en evidencia que quien conduce es Cristina, no es él. Y esto es parte del acuerdo que él tiene. Él puede hacer un poco de malabarismo porque sabe que en 9 meses ha licuado absolutamente el poder que podía tener. Pero lo cierto y lo concreto es que cuando Raimundi se expresa el ala que conduce el gobierno. Y el gobierno lo conduce sinceramente el cristinismo, la cámpora, ese espacio el que conduce el gobierno. Todos los lugares estratégicos del gobierno, todos los lugares donde se toman decisiones y todos los lugares donde se juntan y se cuenta plata, lo maneja la cámpora y el cristinismo. Alberto hace un poco de malabarismo, habla de algunas cosas que él intenta tener alguna agenda como para que la gente lo mire como si fuera el presidente, pero lo cierto y lo concreto que la agenda de la Argentina, la agenda local y la internacional, la fija claramente el Instituto Patria, no la fija Alberto Fernández. Álvaro, vos venís hablando de este tema, venís conectando Argentina y Venezuela en varios de tus libros, te sigo y veo que lo has dicho varias veces. Contame qué te pasa con esto, este verdadero escándalo por la defensa que hizo, más allá de que ahora se desdigan. Lo que ocurrió en la OEA fue que Argentina defendió a Venezuela ante el informe de Michelle Bachelet que decía que había 2.000 muertos y torturas. Es un escándalo porque se espera otra cosa frente a la contundencia de ese informe, pero no nos puede sorprender. Es la diplomacia encapuchada de Cristina Kirchner, que defiende a Chávez y a Maduro desde siempre y defiende su sociedad con el régimen de Miraflores. Acá no hay una cuestión ideológica, hay una cuestión hasta de delitos compartidos. Yo he estado en Venezuela, escribí el libro Malandros con el prólogo de Antonio Ledesma, que está exiliado en Madrid. Sí, claro. Conozco bien todas las estratagemas de la embajada
paralela, estuve allí, marché con la gente, estuve 15 días. ¿Y por qué digo que no nos debe sorprender? Miren, cuando asumió Alberto Fernández, vino al país Rodríguez, que se generó un escándalo enviado por Venezuela. Cierto. Clever Cardona, que ahora está en el vice, que era el delegado del hemisferio sur, se retiró. Se produjo un gran escándalo. O sea, vos decís, lo primero que hizo Alberto Fernández fue dar una señal en favor de Venezuela. Pero por supuesto, y lo mismo en Bolivia y lo mismo en cada conflicto. Por supuesto. Argentina no se salió del Grupo de Lima, por ejemplo, pero no firmó ninguna de las cosas que allí se firmaron. Y al contrario, fue hacia el Grupo de Puebla. Vos lo que sé siempre bien, Álvaro, es explicarnos qué significa este acercamiento a Venezuela en la diaria, en la cotidiana, en la manera de ejercer el poder, en las consecuencias que eso trae después. Bueno, Cristina Kirchner sabe que si cae Maduro, sencillamente eso es una mala noticia para ella, hasta que la puede arrastrar. Hay delitos compartidos muy grandes que en algún momento, sí, por supuesto, hoy no hay ninguna capacidad institucional, ni de justicia, ni democrática en Venezuela, pero en algún momento allí también se va a investigar. Y el kirchnerismo está muy comprometido, delitos muy grandes que involucran al tema hasta del narcotráfico. Yo lo he contado, esto lo he contado el ex embajador Saduz, es decir, cuestiones muy densas que explican, por otro lado, la instalación definitiva del narco en la Argentina. Los colombianos asesinándose en nuestras calles, mi sangre detenido en la Argentina, Meyendorf. Es decir, Cristina Kirchner defiende a Maduro porque se defiende a sí misma. Pero esto nos coloca más lejos todavía del mundo, en un lugar súper antidemocrático. Solamente Cuba y Nicaragua han sostenido la posición que tiene Argentina. Esto Esos son los países con los que estamos emparentados ahora en la OEA, Cuba y Nicaragua. Claro, nos saca del mundo de la democracia occidental prácticamente. Y esto es una muestra cómo las relaciones internacionales, por supuesto el gobierno gobierna Cristina, pero desde las relaciones internacionales se ve mucho más claro. Cristina no solamente ha tomado las instituciones del país, también las representaciones y las delegaciones diplomáticas, y el daño al país es inconmensurable. Bueno, de hecho Alicia Castro, Diego, aportamos otro dato, sí, que claro, quería ser de embajadora y el gobierno la había propuesto en Rusia, también se expresó a favor del régimen venezolano. Claro que esto sí. Provocó una reacción de Alberto Fernández que enfrió esa embajada. Perdóname, si no me acuerdo mal, Santi, ¿no había tenido un problema parecido a Alberto Fernández en una charla telefónica en radio con Víctor Hugo Morales, donde Alberto Fernández también había relativizado lo que pasaba en Venezuela, se armó un escándalo y después tuvo que... Víctor Hugo lo critica al aire y Alberto Fernández pide salir al aire para aclarar su posición y dice: yo no cambié mi postura sobre Venezuela. Claro, cuando parecía que el gobierno había cambiado. Quitaron el cuadro de Videla y de Viñone y subieron el de Chávez. Y lo condecoraron a Maduro con la mayor distinción que otorga el Estado argentino, que es la Orden del Mérito del General José de San Martín. Más claro, agua. Vos lo decís desde tu lugar de dirigente político, yo lo digo de periodismo, desde el periodismo. Le entregaron el premio Rodolfo Walsh en la Universidad de Periodismo de La Plata, ¿no, Luis? En el momento de La Plata con Florencia Saintout. Pero además hay algo que es gravísimo, porque si vos no condenás que en Venezuela hay una dictadura, estás dando a entender que, bueno, podemos ser Venezuela, que es algo positivo, que es lo que buscamos, que está bien, porque no es una dictadura, porque es un régimen nacional y popular, y hacia ese lugar vamos. No se animan a decirlo claramente, pero lo ansían, lo anhelan, lo desean. Y yo me pregunto, ¿quién es Alberto Fernández? Porque cuando acá venía Hugo Chávez en el 2005-2006, con la famosa frase al carajo... Sí, claro, la cumbre, la contracumbre, ¿se acuerdan? El jefe de gabinete era Alberto Fernández y no se quejaba, no decía nada. Cuando Eve Bonafini no quería saber nada con Néstor Kirchner y es seducida por el proyecto Sueños Compartidos, gracias a Hugo Chávez, que le dice: este muchacho es de buena madera, Kirchner no es como los demás presidentes, confía en mí. El jefe de gabinete era Alberto Fernández. Alberto Fernández no estaba denunciando lo que iba a pasar en Venezuela. ¿Santi? Sí, no, un datito, me estabas contando una fuente que la idea del gobierno hoy fue
que desaparezca el tema, que no se hable más de Venezuela. Te digo por qué, No, pero perdóname, ahí voy. Pero ¿sabés qué me pasa? Y el otro día lo decía Marcelo Bonelli cuando discutía con Santiago Cafiero. Ya aburre, le decía Bonelli, ¿viste? Ya aburren con lo de siempre. ¿Cómo puede ser que ante cualquier conflicto, en lugar de resolverlo, o ni siquiera digo resolverlo, decir la verdad de lo que piensan, lo que quieren es, no, que desaparezca rápido, tapémoslo, que no hablen los medios, la culpa es de los medios, los grandes medios tienen la culpa. Basta, loco, basta. Háganse cargo de algo. En el caso de Venezuela, digo, hay una grieta profunda en el gobierno y en el oficialismo. Hay gente que está a favor del régimen venezolano y hay gente que está muy en contra del caso de Sergio Massa. Pero los que están muy en contra, no abren la boca, Santi. Pero te digo por qué lo quieren enfriar el tema. Porque hoy había organismos de derechos humanos muy vinculados al gobierno que querían salir a poner una postura pública. Entonces el gobierno dijo, no inflemos más el tema, tenemos la crisis económica, tenemos el anuncio por la economía, hay mucho, la pandemia ni hablar, que hoy tuvo récord de casos. Sí, pero aparte, esto que decía Santi de querer desaparecer el tema, es como cuando el presidente Alberto Fernández creyó que la gente iba a salir a festejar porque él iba a expropiar una empresa, un proyecto que nunca envió al Congreso. Son estas marchas y contramarchas en el gobierno, en posturas que no son menores, que son temas centrales, que hablan de la mirada de Argentina hacia el mundo, que habla de la mirada del país hacia adentro en cuanto a sus políticas económicas, en cuanto a un montón de cuestiones complejas, delicadas, y siempre es el discurso minimizado. Es decir, bueno, nos malinterpretaron, lo arreglamos con un tuit. Me enojo, como vos decías, me enojo a través de Ojalá fuera nos malinterpretaron. Nos tergiversan para perjudicarnos cuando en realidad está clarísimo lo que piensan. Y me sirve todo este debate caliente que se generó porque se conecta con la segunda parte de los que le quería contar. Y tiene que ver porque la frivolidad ideológica mata. Y este exceso de ideología o de ideologitis, ¿no? Si fuera como una enfermedad, como una especie de inflamación de la ideología, innecesariamente, la ideología es fundamental, es básica, es parte del desarrollo de la humanidad y del pensamiento, pero la frivolidad ideológica mata. Y te lleva a justificar muertes como las de Venezuela, pero también genera muertes aquí en la República Argentina. ¿A qué me refiero con que la frivolidad ideológica mata? La semana pasada hablamos cómo a veces pareciera que ciertas ideas o ideologías que pudieron ser muy valiosas hace 40 años se fueron pudriendo al sol y hoy son la caricatura macabra de lo que alguna vez fueron. Aprovecho este momento para mandarle una vez más un abrazo a toda la familia del policía asesinado en la Puerta del Malva, víctima de este proceso de dogmatismo radicalizado, deshilachado y frívolo que estigmatiza, señala y persigue a los policías. Dinamitan todos los días el trabajo policial, pero no proponen ninguna alternativa. Ninguna alternativa. Lo decía el otro día la Nata. Toda esta misma gente que con, insisto, frivolidad pura, critica a la policía porque sí, a puro prejuicio, lo primero que hace cuando le pasa algo es llamar a la policía, porque no hay otra institución en ningún país democrático para resolver los problemas. Juan Pablo Roldán, él es el policía que murió, expuso y entregó su vida porque le tenía miedo a la locura de la estigmatización. No quiso tirar hasta último momento porque si sabía que si lo hacía, a pesar de tenerlo permitido, probablemente se terminaría su carrera ese mismo día. Y lo dijo su familia. Me lo dijo recién, hace 40 minutos, la viuda de Roldán en Telenoche. Él sabía que si disparaba se le terminaba la carrera. No quiso perder su carrera y perdió su vida. Y encima, lo último que escuchó Roldán antes de morir fue una mujer que lo insultaba. Una mujer a la cual Roldán acababa de salvarle la vida. Quiero que escuchen a la mujer de Roldán, lo decía recién, es clarito, a pesar de que, ahora vamos a hablar de Sabina Frederick, a pesar de que lo quieran ocultar, a pesar de que quieran que el tema baje rápidamente, a pesar de que quieran que nos olvidemos de todo lo que está pasando, la viuda de Juan Pablo Roldán decía exactamente eso. Él no se sentía respaldado, él sabía que podía perder su carrera. Mirá. Juan Pablo, ¿tu marido tenía miedo de actuar? ¿Te lo había dicho alguna vez? ¿Él tenía miedo de que si actuaba podía pagar él consecuencias duras? Miedo, ¿no? Sí, miedo como tal de actuar, nunca lo tuvo. Miedo de quedar preso, de perder su carrera, de dejar a su familia sola, sí. Ese miedo sí. ¿Y crees que ese miedo lo condicionó a la hora de que haya pasado lo que pasó? Sí, puede ser que lo haya limitado un poco a hacer lo que él tenía que hacer. De igual manera, él no iba a matar. Si él hubiese tenido otra herramienta, se hubiese defendido de otra manera y no hubiese tenido que morir así.
Yo ya sobre este punto no voy a decir más nada. Respeto a Carolina y su dolor y respeto lo que dice y lo entiendo porque no es solamente Carolina la que lo dice. La policía cuando se levantó hace algunos días reclamaba salarios, pero también reclamaba esto. También decía, nos jugamos la vida, y no quiero decir la palabra, pero nos insultan, nos maltratan, nos mean, decían algunos, la voy a terminar diciendo. Esto que hay en Argentina es una borrachera de prejuicios ideológicos que llevó al descalabro total del sistema de justicia en la Argentina. Este año lo vivimos con claridad meridiana. A los delincuentes, siempre la mirada más benévola, como dice Zaffaroni, siempre buscando la trampa y la chicana legal para sacarlos de la cárcel, incluso a los violadores. Y a los policías honestos que se juegan la vida por 2 mangos, todo el rigor de la ley y todo el rigor del discursito dandy de mansión con fotos del Che Guevara. Ganó Cristina y ganó Zaffaroni. Y la ministra de Justicia, Sabina Frederick, que todos los días es humillada por Sergio Berni, cruzó todos los límites de la vergüenza y del sentido común cuando salió a culpar a la policía de la ciudad de Buenos Aires y al SAME por lo que pasó. Primero, Juan Pablo Roldán fue trasladado al Mater Dei, que está a 50 metros, literalmente enfrente. Lo del SAME es inentendible. Después, por supuesto, explicaron que ella se refería en realidad a la atención mental que podría recibir el hombre que estaba delirio. No hubo tiempo de nada, fueron segundos. Vos viste el video. Y después dijo que en realidad la culpa la tenía la policía de la ciudad. Cuando fue ella misma, Sabina Frederick, que en persona, como primera medida, como ministra de Seguridad de la Nación, anuló el protocolo de uso de arma instaurado por Patricia Bullrich. El apuro de Sabina Frederick solo estaba basado en sus prejuicios ideológicos y desbarató uno de los pocos marcos legales que protegían a los policías a la hora de combatir el delito. Y esto es muy grave, lo que viene ahora es muy importante. Sabina Frederick, algunos ex periodistas que tienen mucha influencia sobre la política de seguridad de este gobierno, el propio ex juez Zaffaroni, que es asesor legal de Cristina, manejan una fuerza a la que odian. Odian a la policía. Y los policías lo saben. Los policías no se sienten tranquilos y nada bueno puede salir de ahí. Juez, tu opinión sobre esto, por favor. Mirá, Diego, esto nos pasa porque también estamos rodeados de funcionarios berreta. Un montón de tipos con un baño de ideología piensan como revolucionario y viven como garca. Sabina Frederick es una mujer que no conoce la calle. Capaz que tenga algunos ensayos escritos, pero no tiene la más puta idea de lo que pasa en la calle. Vos lo dijiste con mucha claridad. Ese policía, esos 40 segundos de vida que tuvo el tipo mientras enfrentaba la daga de esta persona desquiciada, el tipo sabía, inclusive creo que subestimando que él podía correr algún riesgo, pero eso, el riesgo que podía correr, me pongo en el pellejo ese tipo y dijo, a mí no me va a pasar nada. Pero sí sé que si reacciono como tengo que reaccionar a partir de esta misma noche, el tipo que queda detenido soy yo. El tipo que se queda sin darle de comer a la familia soy yo. Por eso digo esto que vos repetís, yo no estoy, al contrario, no creo que un ser humano que haga política no puede tener ideología, no puede dejar de tenerla. Lo que no puede ser berreta. Y nosotros estamos rodeados de un montón de tipos con ideología berreta. No le tienen asco a la policía, le tienen asco a la autoridad. Los tipos le tienen asco a la autoridad. Todo lo que significa autoridad que no puedan manejar ellos es despreciable, es toda una conducta, pero también desnuda absolutamente la formación del personal policial. Desnuda la falta de inteligencia, la falta de apoyo, la falta de acompañamiento. Esto se va a repetir a lo largo y a lo ancho. Pasa con la gendarmería cuando tiene que actuar en el conurbano bonaerense, pasa con la Policía Federal cuando tiene que hacer un procedimiento, le pasa a la Policía Aeroportuaria, nos pasa a nosotros en el interior. Porque muchas veces estos lugares de la policía se terminaron convirtiendo en conchavos políticos donde te dan un sueldito y una obra social. Y vos lo has visto con la misma ligereza, porque con la misma ligereza que Berni opina todo lo contrario, Freddy dice todo lo contrario. Pero los dos son dos berretas opinando de un tema tan delicado como la seguridad. Los dos no se animan en serio a entender que tienen responsabilidades concretas, claras, precisas, y que el uniformado necesita cumplir órdenes. No interpretaciones jurisprudenciales, ni necesita órdenes, tiene que saber cuál es el límite, qué puede actuar. No le querés dar una pistola taser, dale una boleadora. Dale una macana, dale un palo, pero dale un elemento que el tipo pueda poner orden. ¿Y sabés qué pasa, no Luis? Juzgando. Disculpame que te interrumpa. Va más allá del instrumento. Va más allá del instrumento. Obviamente, el debate de las taser lleva tantos años en la Argentina, tantos años.
Hay novedades, me dice Santi, no lo escuché, creo que tenés el mic cerrado, pero ahora vamos con las novedades. Pero, ¿sabés qué pasa, Luis? Más allá del elemento concreto, a ver si coincidís con esto, lo que necesita la policía, el policía honesto, por supuesto, porque hay un montón de policías que no lo son, y a eso los tienen que investigar, los tienen que sumariar y los tienen que echar. Como se hizo, por ejemplo, hace un tiempo en la provincia de Buenos Aires. Ahora yo no he visto que hayan echado a ningún policía corrupto. Pero al policía honesto, al que se juegue la vida por 2 mangos, literal, porque no ganan nada los policías en la Argentina, hay que darle el apoyo institucional, hay que darle un marco legal. Ese policía tiene que saber que está ejerciendo un rol constitucional, que la coerción es un rol constitucional que tiene el Poder Ejecutivo y que ellos son los que nos tienen que cuidar a todos. No puede ser que nos diga Carolina que su marido salía a la calle sabiendo que si actuaba como debía actuar, se terminaba su vida o su carrera a los 37 años con un hijito de 4 años. Pero para eso, por eso Diego te digo, para eso hace falta que quienes tienen la responsabilidad de la conducción empiecen por respetar la autoridad. Entonces vos sabés que si en la autoridad te van a respaldar, quien conduce te va a respaldar, si vos actúas dentro del procedimiento reglado, si vos no te excedes en el marco de las normas, te va a respaldar la institución. No va a ser la primera en degollarte, vos no va a ser el primer tipo de tu cabeza la primera en rodar. Y eso no sucede, Diego. Pero también tiene que ver con lo que vos planteaste en el primer capítulo de esta nota, que el tema del ideologismo exacerbado. Yo te digo que estuve como embajador en Cuba, en el gobierno de Correa, y a nadie en Cuba, en Ecuador, se le ocurría enfrentar a un policía. El policía en un gobierno supuestamente, como decía Correa, después ni en de Cuba, ni en Ecuador, ni en China, ni en ningún país, porque esto no es ideológico, esto es una tara argentina. Por supuesto, es un problema de autoridad, vos tenés que respetar la autoridad, el ciudadano tiene que saber que vos como ciudadano no podés nunca faltarle el respeto a la autoridad. Y la autoridad, que es la que tiene ese uniforme, no sabe cómo reaccionar. Por eso ese pibe, lamentablemente, esos 40, 50 segundos hasta que encontró la muerte, te imaginas la cantidad de preguntas que tenía en esa cabeza, porque tenía todos los elementos para reprimir esa acción ilegal, ilegítima, arbitraria, que se iba a llevar puesta su vida. Pero sin embargo era más el miedo que tenía de cómo iba a reaccionar su autoridad, su jefe, su ministro, que la posibilidad de perder la vida. Y terminó perdiendo la vida. Dame cortito, Santi. Por eso tendría que concentrarse en serio. Sí, Luis, dame cortito lo de las Taser, dale. Reactivó la compra de pistolas Taser, hoy lo confirmó Diego Santilli, la ciudad va a comprar 300 pistolas y esto genera también cortocircuitos en el oficialismo, esta grieta que se amplía en casi todos los temas. ¿Por qué? Porque Frederick dijo, no las queremos, Nación no las va a implementar. Y Bernie, que sabe que la Nación tiene 100 pistolas, por lo menos, ya compradas, le dice, dámelas a mí, en la provincia las queremos. Increíble. Bernie le está diciendo a Frederick, yo quiero las pistolas. Y en el medio, la gente. A ver, y déjame una en el medio la gente, porque la inseguridad es la principal preocupación de todos los argentinos, no es ni la pandemia ni la economía, que son las otras dos que siguen. La inseguridad es la más importante y siguen discusiones de Bernie café. es Cristina, además. Ese es el otro. Los dos son Cristina. Sabina Frederick y Cristina. Sí, Bernie y Cristina. Son todos Cristina. Sí, pero en este tema te diría que Bernie lleva la voz cantante en la provincia de Buenos Aires. A ver, Luis. No escucho a Luis. A ver, ahí está. Se habla de ideología. A mí me parece que es un cinismo total, porque el supuesto progresismo argentino, que hoy supuestamente está gobernando la Argentina, tengo mis dudas que eso se calla la boca cuando en Formosa los cagan a trompadas a los QOM. En el Chaco pasa lo mismo, lo que pasó con Albornoz en Tucumán, lo que pasa en el interior del país. Ahí, en la cuarentena, hay una licencia para matar y hay una violencia institucional sin precedentes. Ahí el progresismo no dice nada. Ahí el gobierno se abraza con Infran, lo pone de a Gerardo ejemplo. Zamora, los pone de ejemplos. ¿En qué quedamos? Álvaro. Hoy presentamos con un proyecto de Luis Petri, Cornejo, Juan Martín y yo un proyecto de Petri para que toda la fuerza de seguridad puedan usar las pistolas Taser. Obviamente con la capacitación, con todas las cuestiones. Para terminar con este dislate y disparate de la ministra, que hace ideología con un tema tan sensible como la seguridad. Vivimos en un mundo del revés. El gobierno premia y recompensa a la corrupción y al delito y desampara a los ciudadanos. Hoy los ciudadanos argentinos se tienen que cuidar de su propio gobierno en vez de que el gobierno los cuide. La policía provincial comete todo tipo de abusos, asesinatos, crímenes contra las personas que quieren trabajar con la cuestión de la cuarentena y no protege a la gente. Un datito, en el Chaco esta semana
usurparon 2 campos y los usurpadores llegaron protegidos por la policía local. Bueno, justo me das el pie, Luis, como si hubiera sabido para lo que quiero decir ahora. Y atención, porque están acá Luis Gasulla, está Álvaro de la Madrid, está Luis Juez y está Lucía Salinas, que te va a contar. Yo te pido, te anticipo, espero que ya hayas cenado, te quiero anticipar que es muy fuerte el aumento patrimonial de Máximo Kirchner el año pasado. Es muy enorme y te imaginarás con qué tiene que ver. Con eso que a vos no te dejan hacer, con eso tiene que ver el incremento patrimonial de Máximo Kirchner. Cada vez más millonario, las cifras son escandalosas, te lo cuento en un rato y los 3 invitados saben mucho de tema corrupción, te van a explicar cuál es su opinión también. Pero quiero tomarme esto que decía Luis, que decía Luis Juez también y también Álvaro, que tiene que ver con las tomas y tiene que ver con las reglas. Estamos hablando de la justicia y de los desalojos. Es cortito para cerrar, pero sostenemos nuestra teoría ya hace 3 programas, la del tango cambalache, casi que es el himno nacional de la Argentina en este momento. Todo da lo mismo, todo es igual, las reglas no importan. El doble y a veces triple discurso del gobierno es total. Total, con cada uno de estos temas que venimos conversando hay doble o triple discurso del gobierno en el medio de la gente. Y con las tomas de Guernica lo vemos patente. Ministros de la provincia como Teresa García, nos pasó a nosotros en el programa de Radio de la Nata, repetían durante todo el día de ayer que estaban avanzadas las negociaciones para resolver el problema y que hoy mismo se iba a desalojar la toma. Y repetía eso en los medios cuando sabía que solamente el 20% de los usurpadores había aceptado un trato y que la provincia le había pedido a la justicia una nueva prórroga, entre paréntesis. El juez había dicho la prórroga anterior, miren que esta es la última. No le creímos, hicimos bien. El gobierno dice que no acepta las tomas, pero no las condena con contundencia, no se ponen de acuerdo entre ellos sobre cómo reaccionar y sobre todo la única solución que se le ocurre es la dádiva. La propia Teresa García, que es una funcionaria importante de la provincia y con mucha llegada a Cristina, se hizo la pregunta y se quedó ella misma sin respuesta. Dijo, ¿qué se le dice a un colectivero que paga 12 lucas de alquiler para vivir y que ve que si tomás una tierra el Estado te va a premiar? Ella hizo la pregunta y ella no pudo responder porque no hay respuesta. El déficit habitacional en la Argentina es una tragedia, no hay ninguna duda y el Estado tiene que ocuparse. Pero si en lugar de rasgarse las vestiduras y declamar todo tipo de consignas remanidas, los dirigentes que deben hacerse cargo del problema reconocieran que solamente con el dinero que se robó Lázaro Báez habría casas prácticamente para todos, tal vez podríamos encontrar alguna solución. Hace días que en la radio con mis compañeros Jorge Lanata, Jessica Bossi, Martín Tetaz, Barbano, Calabró, le preguntamos a todos los representantes políticos que salen a hablar cuál es la propuesta del gobierno para convencer a quienes están ocupando esas tierras para que abandonen el lugar. Nadie responde. Nadie responde porque lo que se propone es indecible. No hay tal cosa como una oferta. A cada uno le ofrecen algo distinto. Ayer Martín Sicioli estuvo en Guernica para Telenoche. ¿Saben lo que le contó uno de los que estaba ahí que le habían ofrecido? Chapa y tirantes. Para que se arme la casa en otro lado. Y le decían, ven las luces que están allá, ven las luces que están allá, ven las luces que están allá. Esas eran tomas anteriores que ahora ya son asentamientos, quedaron establecidos desde siempre. A él le ofrecían chapa y tirantes, a otros le ofrecen dinero, a otros no le ofrecen nada. Estamos viendo una vez más el mismo patrón, doble o triple discurso y que no hay un diagnóstico, no hay plan, no hay una gestión. Y por eso, después de 2 prórrogas, el problema está muy lejos de encontrar una solución. Y atención, porque Kicillof es el gobernador y Kicillof es además quien eligió a Cristina como sucesor natural de todo este proceso de poder en la Argentina. Luis Juez, te escucho. Pero todos estos chicos que hacen ideologismo al pedo se podrían trabajar en un banco de tierra, por ejemplo. Diría yo, intendente, diría, bueno, yo tengo estas 4 manzanas, yo me hago cargo de la infraestructura, vos, gobernador, hacete cargo de generar las situaciones, vos, nación. Pero nadie quiere laburar, Diego, este es el problema, porque aparte de tener un ideologismo berreta, son vagos, no quieren laburar, quieren estar en los cargos, quieren cobrar el sueldo que esos cargos le dan, quieren tener la dignidad y ostentar ese cargo, pero no quieren laburar. Un tipo que se ponga a laburar y armar un banco de tierra para ver cómo va solucionando esta cuestión, le empieza a encontrar en el tiempo, porque no va a ser fácil. He sido intendente de Córdoba y hemos tenido estos problemas, entonces vos tenés que ponerte a pensar cómo le da una solución definitiva. Entonces lo primero que te ofrece son tirantes y chapas para que vos hagas esto mismo en otro lugar.
porque no quieren trabajar, no quieren preocuparse, no quieren resolver el problema. Ellos no vinieron a resolver los problemas, vinieron a profundizarlo. Lo que pasa es que cuando el periodismo, cuando la situación lo desnuda, los tipos no tienen respuesta. Y evidentemente, como dijiste vos, la ministra esa no va a encontrar una respuesta, porque esa pregunta no tiene respuesta si no te pone a laburar. Tenés que trabajar. El Estado se sale, se funciona. Cuando vos sos funcionario, te tenés que cargar al hombro la gestión. No podés estar todo el día en el programa de televisión opinando, diciendo, hablando, como si no tuviera responsabilidad. Y no he escuchado a un solo intendente de todo esto que andan promoviendo, porque también es fácil promover con el bolsillo del otro. Vos ya lo va a ver cuando veamos, hoy escuchaba el ministro Guzmán, cómo va a resolver el tema de la exportación, va con el bolsillo de los productores. Ellos siempre resuelven el problema con tu patrimonio, con tu esfuerzo, con tu sacrificio, con tus horas. Pero la de ellos nada, no ponen ni siquiera una idea. Esto que está pasando con el tema de las tomas de tierra, que lo alientan, que lo justifican, y que cuando el periodismo lo pone en evidencia los tipos empiezan a recular, es un tema delicadísimo, porque tiene que ver con lo que hablamos en el segundo bloque del programa, tiene que ver con la pérdida de autoridad. Los tipos no respetan la autoridad. La propiedad privada es algo, te diría, sagrado. Y ese tipo al que vos le estás avalando que tome una tierra, una vez que levante su casita, va a querer defenderse el lugar como si fuera el propietario, porque los argentinos tenemos ese concepto de la propiedad privada. Pero por eso hay que educarlo, formarlo, hacerle entender que el tipo no puede construir en el patio de otro. Y ahí tiene que estar el Estado, ahí hay que apostar a la educación, ahí hay que apostar a la formación, pero nada de eso va a suceder en este gobierno. Yo lo digo con todo respeto y con muchísimo dolor, sin renunciar a mi ideología. No va a suceder porque cuanto más pobre, cuanto menos instrucción, más fácil te manejo. Entonces esta es una realidad que la tenemos que poner arriba de la mesa y la gente lo tiene que saber. El tipo que te ofrece tirante y chapa, te está ofreciendo que tengas el mismo quilombo en otro lugar dentro de un par de meses. No te resuelve el problema de ninguna manera. Y así estamos complicados porque lo que vos recibís de la pantalla de televisión estos últimos 10 meses son todos pésimos ejemplos generados de la autoridad, que son los que debían o deberían entender que los problemas hay que resolverlos con inteligencia, con trabajo, con esfuerzo, con diálogo. Pero bueno, lo primero que le viene a la cabeza es una cuestión ideológica. Y con ideología vos no resolvés los problemas, de ninguna manera. Quiero que escuchen todos esto que se viene ahora. Vos también, Luis, vos también acá, Luis Gasulla y Álvaro de la Madrid. Atención con lo que tiene para contarnos Lucía Salinas. Yo sé los detalles a grandes rasgos y no quise saber más. Dije, prefiero enterarme al aire de todo. Máximo Kirchner cada vez más millonario. ¿Cómo es cada vez más millonario? Porque tiene dólares, porque guarda dólares, porque atesora dólares. Dame, Lucía, para empezar y después me explicas, pero primero dame la cifra. ¿En cuánto aumentó su patrimonio Máximo Kirchner entre la última declaración jurada y la que se acaba de conocer? Es decir, en un año. ¿Cuánto aumentó, Lucía Salinas, el patrimonio de Máximo Kirchner? Quien pudiera, pero en solo 12 meses Máximo Kirchner aumentó 100 millones de pesos su patrimonio. Incorporó en un año, en 12 meses, 100 millones de pesos a su patrimonio, que ya era un patrimonio importante porque era de 191 millones de pesos y ahora ayer presentó su declaración jurada de bienes, dijo tener 292 millones de pesos. Pero el dato clave central, ¿cuál es la mayor fuente de la riqueza de Máximo Kirchner? Las 27 propiedades, los 27 inmuebles que tiene. 27, 27. Pero ese no es el punto principal de su riqueza. Esas 27 propiedades, si querés te doy el número, valen 89 millones de pesos. Bueno. Un número importante. Sí, subvaluado igual, como toda declaración jurada. Pero bueno, vamos... y aparte porque no está muy bien especificado si algunos terrenos tienen obras, no tienen obras, si su valor se incrementó. Bueno, pero te dejo ese número por un lado. Dale. ¿Cómo llega a tener 292 millones de pesos de patrimonio? Con 2 cajas de ahorros en las que guarda dólares. Cuando el presidente Alberto Fernández nos está recomendando a todos que ahorremos en pesos argentinos, que creamos en nuestra moneda, que apostemos en nuestra moneda, una recomendación que también dio Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, Máximo Kirchner declaró tener 2 cajas de ahorro en dólares donde guardó 3 millones de dólares. Claro. Y le ha ido bien. Y le ha ido bien claramente. 3 palos, qué impresionante. Y además están los 6 palos de Florencio. Bueno, porque aparte hay que tener en cuenta que hay 6 millones de dólares
que están guardados en el Banco Central porque están resguardados por orden judicial hasta que la familia Kirchner explique cómo se hicieron de esos 6 millones de dólares. Pero solo el patrimonio de Máximo Kirchner en un año incorporó 100 millones de pesos. No es que somos más propiedades, más autos, no, eso no cambió. Tampoco cambió demasiado el valor de sus empresas que están intervenidas por la justicia por estar sospechadas de ser usadas para lavar dinero. Bueno, ahora lo especificará seguramente a 80 y pico, 85. Dame el libro un segundo. ¿Por qué? Porque ha planteado el tema Lucía Salinas. Pero acá, por ejemplo, está Luis Gasulla, que es autor de este libro, que se llama Érase una vez en Argentina, el plan de Cristina para vengarse de sus denunciantes, someter a la justicia y perseguir al periodismo. Y por supuesto investigado desde siempre a la corrupción está Álvaro de la Madrid, que vivió prácticamente toda su vida ahí en Santa Cruz y conoce como nadie los laberintos de la corrupción y de la fortuna de la familia Kirchner. Y Luis Juez, uno de los primeros dirigentes políticos de la Argentina en denunciar la corrupción. Allá, cuando se acuerdan, la comenzaban Ricardo Jaime y Néstor Kirchner. Quédate, porque van a hablar de esto que te acabas de enterar. Máximo Kirchner, en un año, con dólares, sumó 100 millones de pesos a su patrimonio. Ya venimos. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. Llegó Fiat Toro 2020. Llegaron los todopoderosos. Entre todos, pongamos la economía en marcha. Auspicia Prevención ART de Sancor Seguros. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Seguimos trabajando para cuidarte. Si sos transportista de carga, podés ingresar a San Juan con la declaración jurada y con la autorización para los centros de transferencias seguras. Busca los formularios en cisanjuan.gov.ar. San Juan. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Bueno, gracias por estar, gracias por quedarte durante el corte. Tenemos que cumplir la promesa, obviamente. Opinan sobre este escándalo que nos contó Lucía. Máximo Kirchner sumó 100 palos de pesos en un año por tener dólares amarrocados. Luis Juez, tengo muy poquito tiempo, pero quiero escuchar la opinión de los tres. Así que arranco por vos. Máximo Kirchner cada vez más rico. Mirá lo que fui a buscar recién en el corte. Y yo que lo cago a patada a Martín, a mi hijo, porque digo que pierde tiempo. A mí también me encanta la Play, te digo. A partir de ahora me vuelvo un profesional, viejo. Si no te conozco el laburo y justaste 100 palos en un año, el próximo programa vas a tener un profesional de la Play. No tenga ninguna duda. Una vergüenza, un espanto. Gracias, Luis, por haber estado en el programa. Es muy valioso, como siempre. Gracias a vos. Luis Juez, bueno, Álvaro de la Madrid, lo que quieras. Bueno, lo que hay que decir, porque parece que nos olvidamos que si Cambiemos estaría gobernando, Juntos por el Cambio, Cristina iría presa, porque las causas estaban avanzando y la corrupción estaba demostrada. Como dice Luis, y yo lo señalé, hasta Máximo tuvo que jugar electoralmente y tuvo que dejar de jugar a la Play para no ir preso. Por eso Cristina necesita la reforma judicial para convertirse ella en la justicia. El drama de la Argentina, ¿cuál es? Que la agenda es la de Cristina Kirchner. No hay una agenda de futuro, no hay rumbo económico, no hay nada en el gobierno, no hay rumbo. La agenda es la de Cristina. Lo lamentable es que está poniendo en vilo al país, a las instituciones y al propio presidente, porque yo he señalado que el enemigo del presidente es su vice y el enemigo de Cristina lo tiene en el espejo. Gracias, Álvaro, por haber venido. Luis, dame tu reflexión final y tu libro, así lo volvemos a mostrar. Diego, muy recomendable, ¿eh? No, yo creo, y es el tema del libro, que lo único que funciona hoy en la Argentina, desde que asumieron los Fernández, es la impunidad, la venganza y la propaganda. Es lo único. Es lo único que funciona realmente y de manera eficiente en la Argentina.
Lo vimos con causas armadas, lo vemos con causas que se ralentizan, lo vemos con una vicepresidenta que ya se cargó al Congreso, que se cargó al Poder Ejecutivo y que estaba a un paso hasta hace unos minutos de cargarse a la justicia. Por eso ella, cuando se enteró de la decisión de la Corte Suprema, dijo o cree que fue un golpe de Estado, porque no cree en la República y porque va por la República. Gracias, Luis, por haber estado. No, gracias. Y recomendamos tu libro, por supuesto. Eras una vez en la Argentina. Mucha información. Nos estamos despidiendo un día especial. Hoy, dos cositas quiero decir para cerrar. Por supuesto, gracias a vos, como siempre, por estar del otro lado. Gracias, Royás, por la ropa. Un recuerdo a Quino, una persona imborrable de la cultura argentina, una porción gigante de todo lo que somos nosotros, de lo que fuimos y de lo que seremos. Así que, por supuesto, todo nuestro homenaje, nuestro recuerdo y nuestra admiración para Quino y a su personaje fundamental, Mafalda. Por supuesto, la recordamos siempre. Y miren esta foto. Esto es Charlie Hebdo, una de las revistas más importantes del mundo. Dice: Quino está muerto, los argentinos todavía no. Habla de nuestros problemas y de cómo arrastramos los mismos problemas desde hace años y es terriblemente cierto. Y lo último, feliz cumpleaños para esta casa, para Canal 13. Ahora estamos saliendo por TN, pero es el mismo edificio. Trabajo en el canal. Hoy me di cuenta al aire de Tenoche hace 8 años ya. Así que es un súper honor para mí estar acá. Lo digo siempre, era mi casa antes de que se transformara justamente en esto. Siempre soñé con trabajar acá. Me encanta hacerlo. Gracias a ustedes por estar del otro lado siempre. Gracias por acompañarnos. Se quedan en La Rosca, Martín Redrado, Conrado Stoll. Nosotros nos vamos hasta el jueves que viene. Seamos libres. Lo demás no importa nada. Cachamay, un saludable momento. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Impulsados por la situación frente al COVID-19, ATMA instaló en 20 hospitales de la ciudad espacios de contención para que el personal de la salud pueda tomar un descanso de la forma más parecida a sus hogares. Parque Tecnológico Silicon Misiones. El futuro ya está aquí. Gobierno de Misiones. En OMINT diseñamos nuevos planes médicos que se adaptan a lo que usás. Planes de calidad hasta 25% más económicos. Cotiza y compralo online. Tu plan, tu cuota, tu OMINT. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Acero para hacer. Carnium. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.